Imaginemos por un segundo que estamos en el fondo de una guarida súper oscura. Ajá, un lugar cerrado y claustrofóbico. Exacto. Y que nos tiene ahí en cautiverio es, pues, un depredador que nos doble en tamaño. Con unas garras afiladísimas y todo. Sí, y que además acaba de lanzarnos un ultimátum brutal. Básicamente nos dice, consígueme comida o te conviertes en mi cena. O sea, la tensión al máximo desde el segundo uno. Totalmente. ¿Por qué hay esta creencia, muy arraigada en el oficio de contar historias, de que la tensión narrativa requiere, no sé, tramas increíblemente complejas? Claro, pensamos en universos a punto de explotar o conspiraciones gigantescas. Giros de tuerca en cada página. No. Pero fíjate que la clase magistral más contundente sobre cómo construir una ratonera psicológica, pues cabe en unas cuantas páginas de un cuento clásico. Es que a veces lo más sencillo es lo más profundo. Así es. Y bueno, bienvenidos a este análisis. Mi nombre es Mara Incógnita. Y yo soy Héctor Teoría. Y la verdad, es un privilegio estar hoy en este espacio. Un espacio maravilloso. Venimos en representación de Ideas para Escritores, pero estamos de visita hoy en este subcanal increíble que es la Biblioteca de las Ideas. Que es, digamos, un lugar sagrado para desentrañar todos esos secretos que esconden las historias clásicas de la literatura. Y entender sobre todo por qué nos siguen resonando en la cabeza después de tantos siglos, ¿verdad? Exacto. Y hoy vamos a sumergirnos en un texto tradicional muy específico, que es El lobo y la zorra. Uy, una historia que la mayoría conoce por la recopilación de los hermanos Grimm del siglo XIX. Ajá, pero que en realidad viene de una tradición oral muchísimo más antigua. Y nuestra misión en esta inmersión literaria no es nada más repasar una fábula de animalitos en el bosque. No, para nada. El objetivo de este análisis es diseccionar los engranajes ocultos del relato. Queremos entender la mecánica de la supervivencia frente al poder absoluto. O sea, el oprimido frente al opresor. Exactamente. Y para lograrlo, tenemos que empezar por el detonante. La premisa inicial que establece el cuento es, pues, aterradoramente simple. A ver, cuéntanos cómo arranca. Pues tenemos a un lobo que, por el simple hecho de ser físicamente superior, obliga a la zorra a vivir con él. La tiene secuestrada, básicamente. Literal. Y la obliga a servirle. El texto es muy claro en subrayar que ella es la más débil y que anhela fervientemente su libertad. Claro. Entonces el conflicto arranca con una amenaza directa, seca, sin ningún adorno. El lobo le dice, pelirroja, tengo hambre, búscame algo de comer o te devoraré a ti. Wow, es que es una línea que de verdad te hiela la sangre. Por la falta de emoción, ¿no? Exacto, por lo fría que es. O sea, la tradición oral no se permitía el lujo de gastar páginas enteras describiendo la angustia interna. Tenían que atrapar a quienes los escuchaban en ese mismo instante. Y esa frase lo logra perfectamente. Establece al instante qué es lo que está en juego. O sea, no es un favor entre vecinos del bosque. No es una simbiosis amistosa. Para nada. Es una cuestión de vida o muerte. El reloj de arena se voltea en ese preciso segundo para la zorra. Y tiene una sentencia de muerte colgando sobre su cabeza. Y el verdugo es justamente ese apetito interminable del lobo. Y es súper importante que nuestra audiencia examine la respuesta inicial a esa sentencia. Porque el primer intento de supervivencia va a establecer el patrón de todo el cuento. A ver, ¿qué hace la zorra cuando le sueltan esa bomba? Pues, ante la amenaza de ser devorada, ella mantiene una frialdad analítica impresionante. Sugiere robar un cordero de una granja que está cerca. O sea, ella arma el plan. Ella aporta toda la inteligencia táctica. Traza el plan y lo ejecuta con una precisión casi quirúrgica. Se infiltra, roba el cordero, se lo entrega a su captor y se retira inmediatamente de la escena. Cumple el contrato. Y se compra 24 horas más de vida. Exacto. Y aquí es donde la dinámica se vuelve fascinante. Porque estamos acostumbrados desde niños a ver al personaje más grande, al que da las órdenes como el motor de la acción. Sí, el clásico macho alfa de la historia. Pero aquí me detengo un segundo. Te veo explicando esto y me sale esta media sonrisa que ya conoces. Porque tengo que soltar la pregunta incómoda. A ver, suéltala. ¿Y si el héroe es el verdadero problema? Uy, ya empezamos a rasgar la superficie. Zorra está secuestrada, sí, pero hace lo mínimo indispensable para neutralizar la amenaza inmediata. Le da lo que pide y ya. Exacto. Y deja que la propia naturaleza de su captor tome el control del volante. Fíjate que esa teoría cobra todo el sentido cuando observamos lo que hace el lobo después. Se devora el cordero, pero el texto nos da un detalle clave. No queda satisfecho. Obvio, quería más.
Y ahí arranca la maquinaria del desastre. Decide ir él mismo por más corderos, pero pues no tiene la sutileza ni el cálculo de la zorra. Entra como elefante en cristalería. Totalmente. Es tan torpe que despierta a la oveja madre. Los balidos alertan a los campesinos y le acomodan una paliza monumental. Pobre bueno, ni tan pobre. El supuesto ser todopoderoso regresa a la cueva aullando, cojeando y se queja amargamente de que lo han puesto como nuevo. Y es ahí cuando la zorra le lanza esa pregunta que es la columna vertebral de todo esto, ¿no? Le dice, ¿por qué has de ser tan glotón? Esa pregunta es una joya. Es una clase maestra de construcción de personajes. Es que nota la distancia que ella toma. Ella no lo empujó a la granja. Le dio la solución en bandeja de plata y dio un paso atrás. El lobo fue víctima de sí mismo. Claro, y al decirle glotón, no le está reprochando que tenga hambre. El hambre es supervivencia. Su defecto fatal es que no sabe decir basta. Y eso es vital. Hay que contextualizar la carga emocional de este fracaso para la audiencia. El lobo llega haciéndose la víctima. Su reclamo es, a buen sitio me llevaste. Típico, echándole la culpa al otro. Evade toda la responsabilidad. Pero la pregunta de la zorra es un espejo implacable. En la escritura, un defecto fatal no es un mal hábito cualquiera. No es morderse las uñas. Exacto. Es esa característica profunda que arrastra al personaje a su destrucción sin importar qué tan a favor tenga las circunstancias. Y el problema del lobo no es que falte comida, es que le falta un límite interno. Y alguien sin límites es alguien ciego ante el peligro. Y esa ceguera voluntaria es lo que detona el segundo acto. Y aquí entra esta herramienta estructural buenísima que es la regla de 3. Claro, en la tradición oral el 3 no es de a gratis. Un evento es un incidente, 2 es coincidencia, pero 3 ya es un patrón inquebrantable. Entonces llegamos al día 2. Ajá, el lobo está herido, le acaban de dar una paliza, pero no prende. Y le repite la misma amenaza. O me traes comida, o te como. Su glotonería le borró la memoria del dolor físico. Es increíble. Y ve cómo escala la tensión. El primer día era un cordero en un entorno rural, algo normal para un lobo. Pero el segundo día, la zorra cambia las reglas del juego. Lo lleva a un terreno súper peligroso para una bestia salvaje. Lo lleva a una alquería, una casa de humanos, donde hay una mujer friendo buñuelos. O sea, ya no es carne cruda, es comida caliente de humanos. Un cambio de registro total. La zorra espía roba media docena de buñuelos, con el mismo sigilo, se los da al lobo y él se los traga de un bocado. Y dice la frase que sella su destino. Saben a más. Saben a más. Es la declaración de principios de la codicia. Es que ya no es nutrición, es acumulación de placer. Y dominado por eso, el lobo se mete a la despensa directo a la fuente de cerámica donde están los buñuelos. Y ahí es donde la narrativa se vuelve visual. Porque su torpeza hace que tire la fuente al piso, ¿verdad? Se hace añicos con un ruido espantoso. La mujer grita, llega la gente y le dan una paliza peor que la del día anterior. Y huye cojo, pero el texto es muy específico. Ahora huye cojo de 2 patas. Y llega gritando, maldito lugar a que me llevaste. Y la zorra, inmutable, le repite, ¿por qué has de ser tan glotón? Eso no es casualidad. Ese silencio tuyo siempre me avisa que viene una teoría buena. Es que fíjate, el autor degrada al lobo físicamente a propósito. Primero cojea de 1 pata, ahora de 2. Se está desarmando. Es una ilustración visual impecable de cómo el poder, cuando está corrompido por la gula, se va canibalizando a sí mismo. Pierde sus piezas. No es un castigo cómico estilo caricatura, es la erosión del opresor. Está perdiendo su movilidad, que es su arma principal para intimidar a la zorra. Y todo por no poder frenar su consumo. Y, ¿sabes? Acabo de chasquear los dedos en el aire porque esas piezas que mencionas me llevan a una teoría más oscura. A ver, te escucho. Al principio parece que la zorra solo reacciona para sobrevivir un día más. Pero viendo este segundo desastre, yo me pregunto. Si lo está haciendo a propósito. Exacto. Está diseñando objetivos acústicamente más peligrosos. O sea, una fuente de cerámica en una despensa cerrada. Es una trampa sonora. La zorra es observadora. Sabe lo torpe y gigante que es el lobo. ¿De verdad no calculó que iba a romper el plato y hacer un escándalo? O sea que desde el primer fracaso ella dejó de ser la víctima pasiva. Está sembrando campos minados psicológicos. Sabe que el hambre insaciable del lobo lo va a hacer pisar la mina
todas las veces. Esa perspectiva transforma todo. La convierte en la arquitecta de su propia liberación. Y nos prepara para el clímax, el tercer día, el punto de ruptura. El lobo ya está ciego, degradado, casi no puede caminar, pero su defecto fatal sigue intacto. Vuelve con la misma amenaza de muerte. Pero aquí el patrón de robar y huir se rompe. El diseño del espacio cambia radicalmente para la audiencia. Ya no es una pradera ni una cocina abierta. Lo lleva a una bodega subterránea. Un espacio cerrado súper opresivo. Buscan un barril lleno de carne salada, Y ahí cambia la dinámica de poder por completo. porque el lobo ya no la deja irse. Le exige que se quede con él para ayudarle, entre comillas. El tirano herido, ¿no? Como se siente débil, amarra a su víctima más cerca para sentir que tiene el control. Pero la zorra acepta sin resistirse. Entran por un agujero súper estrecho. Y rodeados de carne, el lobo pierde la noción de la realidad. Se pone a tragar como loco, pensando que hay carne para rato. Su mundo ahora es solo el barril. Y el contraste aquí es brutal. La zorra también come, pero no pierde la conciencia de su entorno. Está escaneando todo el tiempo. Y hace algo súper clave. Corre a cada rato hacia el agujero por el que entraron, Salta hacia afuera y hacia adentro para medirse. para comprobar que no se haya hinchado y pueda escapar. Y el lobo, desde su barril, le pregunta que por qué tanto brinco. Y ella, fingiendo que es la vigía preocupada, le dice que está vigilando y le lanza esta advertencia súper venenosa. Tú no comas demasiado. Pura falsa empatía. Y el lobo le contesta la frase que cava su tumba. Yo no me marcho hasta dejar el barril vacío. Es la consumación de su defecto fatal. Ya no es hambre, es querer aniquilar todos los recursos. Y mientras él está ahí paralizado por su codicia, llega el dueño de la bodega. Y ojo aquí, el campesino baja porque ha escuchado un ruido. Y la zorra da un brinco y se escapa. El lobo intenta seguirla, pero está tan gordo de tanta carne que se queda atascado en el agujero. Es el tapón de su propia glotonería. Y el dueño lo agarra a garrotazos hasta que lo mata, mientras la zorra corre libre por el bosque. Y aquí me voy a acercar al micrófono porque necesito decir esto bajito. Espera, ¿y si en realidad? Ay, ese suspiro mío es porque sé que la conversación acaba de prenderse en fuego. Ya sé por dónde vas, dale. Si leemos con lupa, el texto dice que el campesino bajó porque oyó el ruido de los saltos de la zorra. No por los gruñidos del lobo comiendo. Exacto. Lo que atrajo al humano fueron los saltos mecánicos de la zorra, entrando y saliendo. Si tomamos la teoría de los campos minados, Ella hizo el ruido a propósito. barril. Orquestó el sonido para atraer al humano armado. Esto no es un escape de suerte, es un asesinato premeditado por poderes. Usó la arquitectura del lugar, el defecto del lobo y a un tercero para liberarse. Es una deducción que encaja perfecto. Valida la superioridad intelectual del oprimido. Y si ves la mecánica final, hay un contraste de movimiento espectacular. A ver, explícame eso. La astucia requiere dinamismo. La zorra es puro movimiento. Entra, sale, mide, evalúa. La supervivencia exige flexibilidad y conciencia del espacio. Y la gula. La gula paraliza. El deseo de consumir vuelve al lobo una entidad estática, inmovible. Su necesidad de acaparar lo enraizó al fondo del barril y lo volvió un blanco fácil. Con cada bocado forjaba los barrotes de su propia trampa. Y la zorra solo le sostenía la puerta abierta. Es un diseño narrativo impecable. Por eso estas historias resisten los siglos. No son cuentitos simplistas. Encapsulan verdades súper perturbadoras sobre las dinámicas de dominación, ¿no? Desde el ultimátum inicial hasta el diseño asfixiante de la bodega, todo funciona para llevarnos a un clímax inevitable. Y llevando esto a una reflexión final para quienes nos escuchan, creo que es vital sacar esto del bosque imaginario. Aplicarlo al mundo real. El lobo y la zorra nos recuerda que en cualquier sistema de opresión, la fuerza bruta siempre tiene un punto ciego masivo. El poder absoluto genera una falsa sensación de invulnerabilidad. Y en este caso, el punto ciego fue su incapacidad de reconocer dónde termina la necesidad y empieza la autodestrucción. Y la lección más subversiva es que la victoria no es del que golpea más fuerte. Es del que sabe observar en silencio la maquinaria del opresor. Mapear ese punto ciego y explotarlo fríamente. La zorra no necesitó colmillos más grandes. Solo entendió la mecánica del apetito de su enemigo y le dio suficiente cuerda para que se ahorcara solo. Es un tratado sobre cómo resolver conflictos asimétricos sin pelear directamente.
Y para dejar a nuestra audiencia con algo provocativo para masticar hoy, Una de esas preguntas que te dejan pensando. pensemos en los monopolios corporativos actuales. Sistemas de poder que exigen un consumo infinito de recursos y personas para sostenerse. Sistemas que operan bajo el mandato de devorarlo todo. Exacto, creyéndose intocables por su tamaño. ¿No están acaso creando las condiciones para su propia trampa? Es una analogía brutal. ¿Acaso esa glotonería institucional no está entrenando a una generación de zorras, empleados ciudadanos que están midiendo los agujeros de escape? Y haciendo el ruido exacto para colapsar al gigante atascado en el barril. Así es, la avaricia de un sistema termina financiando su propia guillotina, usando a los que creía subyugados como arquitectos de su caída. Una perspectiva que nos obliga a reevaluar las estructuras de poder que nos rodean hoy en día. Totalmente. Y bueno, antes de irnos, queremos recordarle a la gente que nos escucha que pueden disfrutar del cuento completo del lobo y la zorra aquí mismo. En este canal maravilloso, La Biblioteca de las Ideas, hay un universo entero de literatura tradicional esperando ser analizado. Ha sido un viaje revelador desarmar esta obra paso a paso. Nos despedimos invitándolos a seguir buscando esas ideas gigantescas que siempre han estado escondidas a plena vista. Hasta la próxima.